Pues si quieres enlazamos con el otro tema que teníamos de metodologías de trabajo, recogida de datos. Sí, la parte de Project Management, que hablasteis un poco el otro día con Jacobo y me gustó Ujú. mucho. Y yo quería apuntar una cosita que además lo veo mucho con los alumnos que nos llegan en general, de cualquier facultad y de la gente que ha oído o ha trabajado con Agile Ujú. y se piensa que Agile son los rituales, ¿no? Hago el daily, hago la retrospectiva, Ujú. parto las cositas en historias y ya está. Y lo puedes hacer súper bien, ¿eh? Y te crees que eso es Agile. Pero Agile no es eso, Agile es método científico. O sea, mm, yo prohibiría, por ejemplo, el uso sistemático de Trello que se hace. ¿Por qué? Porque Trello no te permite sacar ningún dato de Ujú. base. Si después añades plugins y add-ons, sí, pero de base no te permite sacar ningún dato. El interés de Agile es ser capaces de sacar dato iteración a iteración Ujú. para mejorar la capacidad productiva. Claro, es ver Entonces, cuánto puedes producir para ir afinando realmente cuántas tareas te caben. Y no estimar, sino, o sea, sí estimas, pero al final estos números son los que hablan. claro, y sobre todo cuando tienes volumen. Hostia, yo me acuerdo con la Liga Top Cars Ujú. que hice una perspectiva de cuándo iba a estar listo el juego, que fue cuando tuvimos que retrasar el lanzamiento. Ujú. Bueno, fue un momento complicado a nivel de empresa, Sí. porque llevábamos un año recabando datos y les dije, este juego se acaba en 2 meses y 2 semanas, con un 95% de fiabilidad. Ujú. Y vosotros, como equipo de desarrollo, no lo sabíais. Yo esto lo hablé con negocio, pero Ujú. vosotros no lo sabíais. El juego se acabó en 2 meses y 2 semanas. Ujú. O sea, porque cuando tú tienes suficiente base de datos, al final es Big Data, cuando tú tienes suficiente base de datos, el patrón es evidente. Ujú. Y ese es el objetivo de Agile. Crear una estructura suficientemente estandarizada como para estar sacando datos de forma continua e idealmente automatizada y poder hacer prospecting y poder decir, esta feature me va a costar 30 días implementarla. Vale, pues hay que cortarlo. O no. O la puedo inflar un poco más porque, mira, tengo budget. Ujú. Pero es Podría- poder hacer eso. ¿Podrías especificar un poco más qué datos son los que... Es más, tengo un libro. Sí. Lo que pasa es que este no os lo puedo enseñar porque es digital. Pero te lo escribo. O bueno, te paso el enlace. Vale. Espérate que lo busco. Ujú. Sí, porque estamos hablando de datos, pero a lo mejor alguien puede estar pensando en datos del juego, pero no, estamos hablando de datos de las tareas y de gestión de tareas, gestión de equipo, vaya. Sí. Mira, te paso Vale, ahora lo paso por el chat. Son estos dos libros. El de arriba es el que recomiendo, que es un poquito más directo. Eh, Los datos que buscas tú normalmente estimas el coste de una tarea y somos horribles estimando, somos unos patanes siempre. Sí. Es más, yo a mis alumnos, que además son muy, muy inexpertos porque es el paso previo al junior en realidad, les digo, a todo lo que estiméis, multiplicarlo por dos. ¿Ves? Os va a llevar el doble, porque no tenéis experiencia, porque no sabéis cuánto cuestan las cosas, no habéis implementado nada parecido, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. E incluso cuando tienes mucha experiencia, se suele decir que lo multipliques por un 30%, o sea, que le sumes un treinta por Yo ciento. siempre pongo un porcentaje de colchón, sí. Sí, porque somos muy malos estimando, sobre todo cuanto más grande es la tarea, somos Ujú. horribles estimando. Entonces, lo que se hace aquí es estimas, lo que sea, ¿eh? Da igual que esté mal, tú estimas, tú le pones un valor a aquello. Sí, el valor debe ser más o menos el mismo siempre. O sea, Ujú. si yo parto las historias de usuario, nosotros ni siquiera estimábamos, nosotros lo que nos ocupábamos era de partir las historias de usuario. Ujú. Entonces, tú siempre tienes que partir que más o menos una historia de usuario, una tarjetita que voy moviendo a través del board, ¿no? Pues que tenga más o menos el mismo coste, o sea, sea igual de grande. Ujú. Entonces, cuando yo voy acumulando tarjetas y sé el día que empecé a trabajar en esta tarjeta y sé el día que acabé de esta tarjeta, Ujú. cuando tengo muchas de estas, yo sé el tiempo medio de una tarjeta y eso Sí. ese tiempo medio incluye imprevistos, que alguien se puso enfermo un día y no sé qué. Al final Ujú. nosotros teníamos más de 2000 tarjetas contadas. Sí. Claro, yo cuando paso a tener 100, 150 tarjetas, yo sé exactamente lo que me cuesta una tarjeta. Sé exactamente lo que me cuesta una tarea de implementación. Ujú. Si además yo computo el tiempo, tengo un flujo muy dividido y yo sé cuándo esto pasa a diseño. El diseño se hace la documentación, se evalúa, después pasa, pues esta pasa a arte y otra pasa a programación, ¿no? Sí. Y yo tengo computado las entradas y las salidas en cada uno de estos flujos con un software como Jira.
te lo hace. Que por cierto, Jira ahora tiene planes gratuitos. Aquellos que utilicéis Trello o tal, os recomiendo que utilicéis un plan gratuito de Jira porque además es estándar de industria. Sí. Todos los estudios utilizan Jira. Cuando yo computo todo esto, además tengo grafos que me permiten saber si en alguno de los puntos es donde tengo un cuello de botella. Y me hace mapa de calor y digo, oye, pues mira, es que aquí tengo un cuello de botella porque le está llegando mucho input a programación y programación no me lo está pudiendo sacar. ¿Por qué? Pues resulta que programación está ocupado testeando porque no tenemos QA. Esto nos pasó alguna vez, ¿no? Sí. Entonces, metimos a 2 alumnos de prácticas en QA, se descongestionó y de golpe pues ves que el grafo se vuelve a estabilizar. Entonces, te ayuda semana a semana a ir controlando cuál es el desempeño del equipo y qué cosas tienes que cambiar, bueno, qué cosas, dónde hay síntomas de que algo no está funcionando y después ya tienes que hacer trabajo de arqueología, de descubrir cuál es el problema. Sí. Y a lo mejor la cagas, tú tienes una hipótesis, es método científico, tienes una hipótesis, la cambias para la semana siguiente y a lo mejor funciona, a lo mejor no. Yeah. Si esa hipótesis no ha funcionado, pues falsada, pasamos a la siguiente hipótesis. Pero el caso es que en conjunto, cuando yo tengo mucho dato del funcionamiento del estudio, entonces yo puedo hacer prospecting de casi todo. Si tengo el mismo equipo, si tengo un equipo que está trabajando en un proyecto o en 3 proyectos, ¿no? Imaginemos un estudio grande que ha hecho 4 o 5 proyectos. Si tengo que iniciar un proyecto nuevo o tengo que hacer un DLC o algo, si yo tengo datos de esos 5 proyectos, sé exactamente el tiempo que me va a llevar a hacer ese DLC. Y además me acuerdo en una fecha señalada del juego de Top Cars que sacamos métricas y nos decía la probabilidad de que en cierta fecha tuviésemos todo lo que queríamos hacer, pero además es que después te iba abriendo el abanico y con tanta probabilidad puede que lo acabes antes o puede que lo acabes después. Pero sí. Era muy acotado. Sí, se hacía un modelo de Monte Carlo, te pintaba la curva normal y te decía, aquí tienes el 95% de probabilidades de acabar. Y a partir de aquí, bueno, pues ya te vas distanciando. Si te la quieres jugar a decir que acabarás un mes antes, juégatela, tienes un 50%. Que además, eso va muy bien exactamente para evitar eso. O sea, si te dicen no tienes que hacer en tanto, pero a mí esta línea me dice que va a acabar en esta fecha con un 95% de probabilidades. O sea, claro, sí. No asumamos que vamos a estar antes. Claro, con esto te vas a negocio y dices, oye, no digamos cosas que no podemos hacer, o te vas a marketing, no des fechas aún porque, mira, pasa esto, y no me lo estoy inventando, son datos tangibles, sí. es hard data. Entonces, ese es el objetivo de Agile, que es imposible empezar a hacer Agile de esta manera el día 1. O sea, empecemos por los rituales, empecemos por Trello, etcétera, pero no nos quedemos ahí e intentemos evolucionarlo. Que además es sencillo, es tener las herramientas adecuadas, ¿eh? Ya se debería automatizar. Y yo os he pasado el libro este. El libro este habla de un plugin para Jira, que es el plugin que utilizábamos nosotros en The Bridge, pero que te lo puedes hacer con un Excel en realidad, ¿eh? Que decir que no hace falta tampoco irse a pagar una tool específica. Le dedicas un poquito de tiempo en Excel y punto pelota. Sí, al final yo creo que también es clave a dedicarle tiempo, porque si no, todo eso está muy bien, pero si tenemos datos y después no paramos a analizarlos, de poco sirve. Sí. Sobre todo en diseño, cuando adquieres, bueno, yo creo que en cualquier rol, cuando adquieres seniority, tienes que tener un poco de idea de project management. Creo que es responsabilidad tuya tener un poco de idea de la parte un poquito más de negocio y de manejo del equipo, porque vas a estar tomando decisiones y esas decisiones pueden tener repercusiones muy tochas. Sí. Totalmente. Vale, pues el siguiente tema que tenía, bueno, estamos hablando ya del scope. No sé si quieres que hablemos un poco del tema de recortar.